Bueno, una vez realizado el primero y segundo reto, corresponde en este momento trabajar con la redacción del planteamiento de la investigación de una forma muchísimo más organizada y estructurada. Junto con este vídeo les voy a compartir la plantilla que a continuación les voy a mostrar. Entonces, ¿qué redactamos como parte de esta introducción? Yo sugiero trabajar con unas partes bien concretas, que si bien no tienen por qué ser de esta manera estrictamente, es una forma sistematizada de poder proceder o poder organizar la escritura. Propongo en primer lugar apoyarse en esta chuleta, en estas preguntas, en estas pautas y escribir un párrafo o párrafos que den respuesta a esa sección. En un primer párrafo, intenta, a partir de tu resumen, de tu análisis en el primer reto, describir cuál es el objeto de estudio. Por ejemplo, aquí si leemos la frase, ¿no? El uso de redes sociales es un fenómeno bastante común en la actualidad. Estudios recientes afirman que pues, en los países industrializados pasan tales cosas. Esta situación representa cada vez un hecho más común sin importar las diferencias de clase social o actividad, teniendo una mayor repercusión en los niños y los adolescentes. En el ejemplo concreto que os acabo de colocar, os daréis cuenta más o menos de cómo puede ser vuestra estructura. En un segundo lugar, sugiero explicar brevemente, de manera sintetizada, dar cuenta de dos elementos clave, de uno o de los dos, depende del tipo de tesis o de trabajo que sea, si es un trabajo teórico o práctico, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho o qué se sabe? Recordemos que nuestros trabajos de investigación tienen estos enfoques, ¿no? Dar respuesta a una pregunta para saber más o resolver un problema. Entonces, aquí como dice, tal como señala la UNICEF, los peligros a los que se encuentra la infancia, pues bueno, tiene que ver con el uso de redes sociales. En lo que respecta a la salud mental, pues hay tales y tales evidencias. Bueno, pues aquí viene la bifurcación, ¿no? Aunque la investigación ha puesto en conocimiento que el fenómeno de redes sociales afecta a hombres y mujeres, muy probablemente se sabe poco de cómo afecta a las mujeres de menos de 14 años, ¿no? Entonces digamos que ahí hay algo que ya que está dejando claro, ¿no? O, por ejemplo, práctico, ¿no? Existen diferentes formas de contrarrestar un problema, ¿no? Se han hecho tales y tales cosas, pero a lo mejor no se ha trabajado desde el enfoque de la gamificación. Entonces, digamos que en este segundo párrafo, a lo que intenta derivar es no solamente explicar qué se sabe o qué se ha hecho, sino también poner de matiz aquello que falta por hacer. Entonces, aquí véanlo también en la chuleta. Luego, en un tercer párrafo, vamos a presentar el punto de vista de la disciplina. En algún otro video creo que lo menciono, y si no lo he mencionado lo prepararé para hablar de algo concreto que se llama el punto de vista formal. El punto de vista formal tiene que ver con esta mirada de especialista. Si bien, por ejemplo, de redes sociales, no todos somos psicólogos, no todos somos pediatras, no todos somos educadores, evidentemente no podemos abordar este tema desde todos los ámbitos, ¿no? O a lo mejor sí tenemos una formación, conocimiento, pero concretamente nuestro trabajo tiene que tener una mirada especializada. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar en este trabajo sobre redes sociales desde la psicología y a lo mejor darle ese matiz, ¿no? O, por ejemplo, como en el caso concreto de la chuleta que está aquí, desde la alfabetización mediática, desde la educación en los medios. Entonces, hago una breve descripción. La alfabetización mediática consiste en formar competencias. Ya estoy hablando como especialista en esto, ¿no? Digamos que aquí son nuestros lentes, ¿no? Por eso la imagen, el emoji de los lentes, ¿no? Pero igual, por ejemplo, la especialidad o la perspectiva no la tienes clara, o decir desde la ingeniería es demasiado ambiguo, ¿no? Desde el marketing. Pero si has leído, o mejor dicho, como has leído y ya ubicaste algunos trabajos clave, a lo mejor ya sabes que no es solamente la comunicación social en abstracto, ¿no? Sino como la comunicación de marca. Pues la comunicación de marca tiene que ver con esa especialidad.
Entonces, en este tercer párrafo, pues se trata de eso, ¿no? Dar cuenta de tu punto de vista. Si revisamos el ejemplo concreto, dice: la alfabetización mediática consiste en formar habilidades, la alfabetización mediática comprende diferentes ámbitos, entre las diferentes acciones, pues está una muy concreta que nos propone Teófilo, que nos dice que no solamente hay que educar de forma restrictiva, sino que también hay que formar competencias, y una de sus sugerencias es que hagamos recursos interactivos para poder formarlo. Entonces ya viene el cuarto párrafo y dice: describiendo, teniendo en cuenta lo que dicen trabajos como el de Teófilo, que no solamente hay que prohibirle a los chavales que utilicen la tecnología, sino también hay que formarlos, pues a mí se me ocurrió que puedo hacer un minijuego, ¿no? Una aplicación interactiva para enseñarles sobre los riesgos y peligros. Entonces aquí es donde tenemos que enunciar o enlazar con nuestro objetivo general, que puede ser teórico, ¿no? Quiero a lo mejor identificar qué recursos, qué aplicaciones pueden ser interesantes, únicamente saber cosas, o puede ser profesional, directamente a diseñar esos materiales, ¿no? O sea, cómo diseñar un mini. Es muy importante que estos elementos enlacen, tengan cierta coherencia entre lo que es el problema, lo que se sabe del problema o lo que se ha hecho y lo que yo quiero hacer, porque de esa manera no solamente estamos contextualizando, sino a manera de cascada vamos diciendo desde lo más general a lo particular qué es lo que queremos nosotros hacer. Los objetivos, las preguntas, todo eso tiene que tener relación con lo que hemos anteriormente formulado. Una segunda parte tiene que enlazar o tiene que explicar cuál es la justificación de este trabajo o de esta investigación. Aquí podemos justificar desde 3 diferentes ámbitos: desde la relevancia teórica o práctica del proyecto y metodológica. Otro ejemplo que os voy a compartir es el de este otro planteamiento, escrito por una alumna que en su momento lo compartió muy generosamente, sobre una investigación sobre desarrollo de un plan de comunicación. No me acuerdo que era diseñar un plan de comunicación para difundir la imagen corporativa de un lugar, de una empresa, ¿no? Entonces, bueno, aquí comienza por contextualizar. En las organizaciones la comunicación interna es fundamental para proyectar una buena imagen, un poco justificar también, ¿no? Al mismo tiempo que da el antecedente, va justificando, ¿no? Va dando un poco de contextualización a partir de informes, a partir de evidencia, ¿no? Y para llegar a su caso concreto, ¿no? La comercializadora J&J pues hace tales cosas, un poco también presentando a la empresa, y por último se cierra, ¿no? Lo que se busca hacer, lo que se busca diseñar es un plan de comunicación. ¿Para qué? Para motivar a los empleados, para mantenerlos informados, y no solamente para eso, sino también para que la empresa pueda proyectar una imagen positiva, ¿no? Vuelvo a repetir, no hay una receta estricta para poder organizar el planteamiento del problema. Aquí, por ejemplo, ella ha decidido enfatizar, por un lado, el tema de la comunicación, quizás como el punto de vista formal, ¿no? En primer lugar, y luego ir contextualizando y luego poner el caso estudio. Es decir, los 3 párrafos que os indiqué en la chuleta anterior se pueden siempre mover de lugar, ¿no? O sea, y eso incluso algunos profesores, algunos expertos en escritura académica recomiendan, ¿no? Poner en primer lugar el objetivo, ¿no? O sea, esta investigación tiene como objetivo hacer tales cosas y a partir de ello desarrollar. Lo que sí debe de tener son esos 3 elementos, ¿no? O 4 elementos si queremos verlo de forma en párrafo, ¿no? Definir qué estudiamos, qué se sabe y cuál es nuestra especialidad y qué concretamente pensamos hacer o queremos hacer. A mí me gusta esta forma, quizás es también la forma con la que estoy más relacionado por la escritura de artículos científicos. Si revisamos un artículo científico os daréis cuenta que tiene la misma estructura, pero lo mismo puede ser intercambiando, ¿no? El último párrafo moviendo el último párrafo en primero, o sea, presentar el trabajo diciendo directamente qué es lo que se va a hacer. Pero bueno, son formas de hacer. Lo importante es que se cumplan esos requisitos, que se pueda decir qué y cómo. Luego, después de eso, bueno, en el otro ejemplo se darán cuenta que están las preguntas de investigación, los objetivos y la justificación. Básicamente, este trabajo, por ejemplo, no tiene hipótesis, ¿no? Pero básicamente lo que tendríamos que tener en un primer capítulo serían esos elementos.
El reto, si bien está planteado en viñetas y en un texto bastante escueto porque ha sido escrito ex profeso para ejemplificar la chuleta, no es un texto que derive de una investigación real como el anterior, ¿no? Lo que trata es de dar el ejemplo, ¿no? Y no poner estrictamente el límite de que sean 3 párrafos o de que sean esos párrafos tan cortos. La idea es que puedan hacer párrafos bien sustentados y bien ilustrados, basados en la argumentación, en la clarificación de ideas y en el cierre de esas ideas, ¿no? Que todo quede concreto y redondo. Os propongo el reto de escribir este planteamiento. Pueden utilizar la chuleta o pueden hacerlo en un documento independiente, pero poniendo la estafeta un poco más arriba de los ejercicios anteriores, es decir, de tratar de escribir un primer capítulo, un primer borrador, con una extensión más o menos de unas 1000 palabras para que quede lo suficientemente claro qué es lo que van a estudiar. Y bueno, quedo pendiente de vuestros primeros capítulos para poder dar una retroalimentación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.